Rusia no necesariamente es el villano de la historia, como muchos países occidentales te lo hacen creer. En este video veremos de forma simple la posición de Rusia en el mundo actual y las intenciones de los países occidentales y la OTAN para entender la complejidad de nuestro mundo moderno y cómo en esta historia no se puede etiquetar a Rusia como el villano. Cabe aclarar que este video no intenta apoyar ni criticar las acciones de Rusia, de los Estados Unidos ni de ningún país en específico. Para entender el contexto, debemos saber lo que es y fue Rusia, partiendo de una breve historia del ascenso y caída de la Unión Soviética. La historia de la Unión Soviética abarca un periodo significativo desde su establecimiento en 1922 hasta su disolución en 1991. Comprender las causas y consecuencias de varios eventos es crucial para comprender la naturaleza compleja de su ascenso y caída. A causa de la revolución bolchevique de 1917, encabezada por Vladimir Lenin, se derrocó al gobierno provisional y se estableció un gobierno socialista en Rusia. Como consecuencia, en 1917 se formó la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que más tarde se convirtió en el constituyente más grande e influyente de la Unión Soviética. En 1922, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia se unió a otras repúblicas soviéticas para formar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El liderazgo de Lenin y el ascenso de Stalin. Después de la muerte de Lenin en 1924, se produjo una lucha por el poder dentro del Partido Comunista, y Joseph Stalin finalmente emergió como líder. El liderazgo de Stalin estuvo marcado por una serie de políticas, incluida la colectivización forzada de la agricultura, la industrialización rápida y las purgas, que resultaron en la muerte de millones. Estas políticas solidificaron el control del poder por parte de Stalin y transformaron a la Unión Soviética en una potencia industrial y militar. Segunda Guerra Mundial. A causa de la invasión alemana de Polonia en 1939 y la posterior agresión en Europa, estalló la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética firmó inicialmente un pacto de no agresión con la Alemania nazi, pero luego fue invadida por las fuerzas de Hitler en 1941. La Unión Soviética desempeñó un papel crucial en la derrota de Alemania, sufriendo inmensas pérdidas humanas y materiales. La guerra solidificó la posición de la Unión Soviética como una superpotencia mundial. Guerra Fría y carrera armamentista. Las tensiones entre la Unión Soviética y las potencias capitalistas occidentales, particularmente Estados Unidos, se intensificaron después de la Segunda Guerra Mundial, dando lugar a la Guerra Fría. La Unión Soviética se involucró en una lucha ideológica y geopolítica prolongada con los Estados Unidos, caracterizada por la carrera armamentista, las guerras de poder y la división de Europa en bloques del este y del oeste. El gasto militar de la Unión Soviética tensó su economía y contribuyó a su eventual caída. Gorbachov y la perestroika. La Unión Soviética se enfrentó al estancamiento económico y la inestabilidad política, lo que provocó el ascenso de Mikhail Gorbachov, que pretendía reformar el sistema. Gorbachov introdujo políticas como la glasnost, de apertura, y la perestroika, de reestructuración, para abordar los problemas del país. Sin embargo, estas reformas inadvertidamente condujeron a una mayor libertad política, mayores demandas de independencia de las repúblicas constituyentes y una pérdida de control sobre los países del bloque del Este. Además, tras la reunificación de Alemania, la Unión Soviética aprobó la incorporación de Alemania a la OTAN, con la promesa de que no se expandirán más hacia el este, promesa que, según Estados Unidos, nunca existió, y en caso que haya existido, no se cumplió. Disolución de la Unión Soviética. Los crecientes sentimientos nacionalistas, los problemas económicos y la desintegración política culminaron con el colapso de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, dando lugar a la formación de estados independientes a partir de sus repúblicas constituyentes, entre ellas Armenia, Bielorrusia, Estonia, Lituania y Ucrania. La disolución marcó el final de la Guerra Fría y la desaparición del sistema socialista en Europa del Este. En esta época hubo un hecho que condujo eventualmente a Rusia en la invasión a Ucrania: el ascenso al poder de Vladimir Putin. La carrera política de Vladimir Putin
comenzó en la década de 1990, cuando ocupó varios cargos en la administración de la ciudad de San Petersburgo y el gobierno ruso. En 1999, el entonces presidente Boris Yeltsin nombró a Putin como primer ministro. Poco después, Yeltsin renunció y Putin se convirtió en presidente interino. Ganó las elecciones presidenciales de 2000 y fue reelegido en 2004, 2012 y 2018. El ascenso de Putin al poder estuvo marcado por la consolidación de la autoridad, la limitación de la libertad de prensa y la centralización del control político. Siguió políticas destinadas a fortalecer el Estado ruso y restablecer la influencia de Rusia en el escenario internacional. En síntesis, Rusia o ex Unión Soviética, tras numerosos conflictos, perdió aliados, poder e influencia, y Putin está tratando de recuperarlos, guiado por una ideología nacionalista. Ahora que entendemos el trasfondo básico de Rusia, podemos hablar de la oposición. Estados Unidos y la OTAN. La alcance intermedio en 1987 ayudaron a reducir las tensiones. Estados Unidos se retiró de este tratado en el año 2019. Era posterior a la Guerra Fría. Tras el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, la OTAN comenzó a adaptarse al cambiante panorama de la seguridad. La alianza amplió su membresía para incluir países del antiguo Pacto de Varsovia, como Polonia, Hungría y Checoslovaquia. La OTAN también desempeñó un papel importante en los Balcanes, realizando operaciones de mantenimiento de la paz durante los conflictos en Bosnia y Herzegovina y Kosovo. 11 de septiembre y Afganistán. Ante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, la OTAN invocó el artículo 5 por primera vez, declarando los ataques como un ataque a todos los Estados miembros. La OTAN ayudó a Estados Unidos en su respuesta militar desplegando fuerzas para la invasión a Afganistán. La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, dirigida por la OTAN, se estableció para estabilizar Afganistán y combatir el terrorismo. Las tropas estadounidenses se retiraron de Afganistán en el año 2021, bajo orden del presidente Joe Biden. Esto volvió a provocar una inestabilidad y dominio de los talibanes. Desafíos contemporáneos y adaptación. Las amenazas a la seguridad, incluido el terrorismo, los ataques cibernéticos y los conflictos regionales, incentivaron a la OTAN a mejorar sus capacidades, realizar operaciones y ejercicios conjuntos y aumentar el gasto en defensa entre los Estados miembros, lo que implica una presión para países opuestos como Rusia y China. La OTAN también se ha asociado con otros países y organizaciones para abordar los desafíos de seguridad compartidos, expandiendo aún más su alcance militar. En síntesis, Estados Unidos, luego de posicionarse como la economía más grande e importante del mundo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, logró tener como aliados a varios países occidentales y orientales para conformar la OTAN, que se comprometen en la defensa mutua ante agresiones externas, con la mira puesta principalmente sobre Rusia, China y otros países con historiales terroristas u oposición a las intenciones de la OTAN. A lo largo de la historia, Estados Unidos incrementó su poder de influencia, mientras Rusia lo iba perdiendo. Invasión de Rusia a Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó en el año 2014 con la invasión y anexión de la península de Crimea de Ucrania, tuvo varias causas, como las demandas rusas de ejercer protección sobre los súbditos ortodoxos del sultán otomano. Otra causa fue una disputa entre Rusia y Francia sobre los privilegios de las iglesias ortodoxa rusa y católica romana en Palestina, conflictos internos en Crimea debido a la división de opinión de sus habitantes, que deseaban ser parte de Rusia por un lado y otros que lo negaban, y el fracaso de Rusia en el intento de prevenir el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, que se firmó en marzo del 2014. El dominio de las costas del Mar Negro también fue uno de los motivos para proteger el territorio ruso de posibles establecimientos militares de la OTAN en la zona. La invasión a escala completa comenzó en febrero de 2022. Según Rusia, la causa fue que la OTAN trató de incorporar a Ucrania como miembro, pero varios sostienen que la verdadera razón fue un resentimiento personal y deseo de venganza por parte de Putin y sus partidarios, quienes reclamaban por el incumplimiento de la promesa por parte de los Estados Unidos de no expandir la OTAN hacia el oriente, promesa que, de nuevo, Estados Unidos niega la existencia.
El mundo occidental, especialmente los Estados